Bueno, después de esta charla intensa, respiren y vamos con la segunda que es furiosa hoy día. Bueno, aquí vamos. Cuando... para allá. Ah, muy bien. Bueno, ahí vamos. Bueno, no tengo conflictos de interés. Ahí estamos. Cuando pensamos en típicas y atípicas, tenemos que dividir a dos aguas. Y en realidad dividimos en relación a un concepto que es la frecuencia, que es lo que vemos más, que es lo que vemos menos. Acá. Lo típico es aquello que vemos frecuentemente, y si todos los días nos vamos a enfrentar a pacientes que tengan una patología, es la que vamos a reconocer rápidamente, que no nos vamos a necesitar de muchos elementos de estudios complementarios. Estos serían nuestros elefantes del día cotidiano. Entonces, el día que llegue algo distinto, algo diverso, como este, nos va a tener que llamar la atención. Y a eso es a lo que tenemos que estar atentos. Aquel paciente que salga de la norma. Ese es aquel que tenemos que prestar atención y es la úlcera atípica. Entonces, ¿qué tenemos como patrones de úlceras típicas? Están más o menos en estas cuatro categorías: las úlceras venosas, las arteriales, las úlceras por presión y el pie diabético. Se llevarían la gran cantidad de pacientes con los que nosotros versamos el día cotidiano con esta cantidad de pacientes. Un poco fueron viendo las características de estos pacientes con la presentación de Gaby. Vamos a ver algunas características clínicas de estos pacientes, cómo vienen en la consulta. En general son pacientes que tienen patologías de su patología avanzada. El paciente diabético, el paciente arterial, son pacientes que ya tienen una patología avanzada, no vienen con un cuadro inicial. Por eso la clínica en la piel va a dar características, no va a tener una piel sana, no va a tener una pierna sana, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprender. En otra localización, por más que tenga signos de enfermedad venosa, tenemos que pensar que no es venosa. Puede estar en terreno venoso, pero no es venosa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar a discernir, porque los pacientes en los que nosotros vamos a encontrar lesiones generalmente van a ser pacientes mayores, que pueden tener otras características y nos pueden hacer confundir. Los pacientes arteriales, no, vamos a ver acá. Ahí está. Los pacientes arteriales con toda su clínica terminal, con sus signos clínicos generales, ¿sí? Que en general son lesiones pequeñas, frías, en áreas de roce. Y también con sus características de una enfermedad arterial periférica avanzada. Las úlceras por presión, como las presentó Gaby, con una clínica y un abanico de lesiones amplias, no solamente la escala en la región sacra, sino que tienen múltiples manifestaciones y, como las empezamos a llamar ahora, las lesiones por presión, ¿sí? Porque no son solamente lesiones de úlceras por presión, ¿sí? Tenemos ampollas, tenemos eritemas no blanqueables y a esos hay que prestarles atención. El pie diabético, bueno, acá me meto en terreno de la doctora Gaby Carro. El pie diabético también es un paciente que tiene años de paciente diabético, no es un día de diabetes, por eso va a tener mucha clínica de paciente diabético y prestarle atención a este collarete hiperqueratóxico en donde vamos a tener este callo que después en el tiempo se va a ulcerar y nos va a dar esta úlcera. Es difícil, Gaby, ¿eh? Bueno, úlceras atípicas. ¿Cuál es la característica número uno? La baja frecuencia. Lo dijimos al inicio. No son frecuentes, por eso dividimos en típicas y atípicas. Esto es una de las características principales y por eso nos cuesta reconocerlas. Hay muchas y son poco frecuentes, entonces nos va a ser difícil guardar los patrones en la memoria. Por eso nos tenemos que acompañar de otros estudios complementarios para poder discernir entre unas y otras. Y hay un conjunto de patologías muy amplias en las cuales las vamos a tener que pensar. No sé, me va a costar hacerlo. Entonces, dentro de lo que es la estadística, tenemos que el porcentaje que tenemos de esta patología es bien bajo, decimos un 5%, porque si lo pensamos en miembro inferior, sabemos que la mayoría son úlceras venosas, el resto estaría entre la úlcera arterial, la úlcera mixta y un 5% en la úlcera típica. Después nos vamos a encontrar con otras estadísticas, si incluimos todo el tegumento, sumamos las de miembros inferiores y el resto del tegumento,
que nos encontramos que la estadística sube y es el 20%. Y un poco esto es la última guía, la que nos dice que estamos en el 20% y les tenemos que pensar un poquito más. En la bibliografía hay muy pocas publicaciones sobre úlceras atípicas. Esta es una serie de publicaciones. Esta es una publicación de la mano de un fleboch, que es Lampropoulos. En este caso presentan 710 pacientes, de los cuales 17 tenían úlceras atípicas. ¿Y cuáles eran esas úlceras atípicas? Eran tumores, eran anemias falciformes, eran vasculitis, derma gangrenoso y asociadas a un fármaco como la hidroxiurea. Otra serie de casos. Otra serie de casos, este viene de la mano de un patólogo, dermatopatólogo y de dermatólogos, que también publican 350 biopsias y que vienen tumores, dermagangrenosos y vasculitis. Estas son las más prevalentes dentro de las atípicas. Pero si nos vamos a una publicación, y este es un lindo documento, que es un documento de posicionamiento, que también va a hablar de estas patologías, derma gangrenoso, vasculitis, las de la microvasculación, tumores, infecciones y patomenia. Vemos cómo se reiteran cuáles son las más importantes y a las que tenemos que empezar a prestarles atención, porque hay tantas, pero ¿con cuáles empezamos dentro de las atípicas? Empecemos por estas, ¿sí? Cuando tenemos que acercar a esta disciplina. Bien, y acá un poco disruptivo. Si nos cambiamos de lugar, si nos cambiamos en el globo terráqueo a otro lugar, nos vamos del lugar, dejamos Europa, dejamos un poco los países que tienen más pacientes aniosos, vamos a ver qué cambia, que lo atípico empieza a ser otra cosa. En África, los traumas son lo que es atípico, lo que es típico para ellos, y los pacientes mayores ya no tienen diabetes, como vemos aquí, y no tienen patologías asociadas. Entonces nos tiene que cambiar la cabeza de acuerdo a dónde vemos al paciente. Y es un poco lo que decía Gaby. Hay que preguntar quién es nuestro paciente para saber de quién estamos hablando. Bien. Este es un documento de la que siempre lo que nos ocurre es que no tenemos mucha estadística, pero también lo que nos trae es las patologías infecciosas, las úlceras por presión, las úlceras de Buruli, que en nuestro país no hay, y el pie diabético, como las patologías asociadas a estas atípicas. Este es un estudio de estadística que estamos haciendo en el hospital, que venimos lento, pero venimos. Esperemos darles alguna respuesta, pero quisimos hacer una instancia del zoológico que vemos un montón de patologías en nuestra sección de un mes y nos salió lo mismo. Nuestra estadística es que es el 20% de atípicas. Está muy animado, por eso, si no me hubiera estallado, por favor, me parece. Es un 20% de atípicas y un 22% de las úlceras venosas. Bien, vamos. Ahí. Entonces, ¿cuáles son estas características que tengo que pensar dentro de las atípicas? Paciente joven, paciente con lesiones bilaterales, paciente con lesiones múltiples, con dolor, un dolor exagerado para la lesión que estoy viendo, y pacientes inmunosuprimidos. Esos son los pacientes que me tienen que llamar la atención. Me voy a ir allá para bajar, no está tan lento. Ahí me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto importante dentro de lo que tenemos úlceras atípicas? Es el desafío diagnóstico. Saber qué estamos viendo y a qué se correlaciona. Entonces, tenemos que dejar de ver, de hecho, para empezar a ver el contorno y al paciente en su todo, porque eso es lo que nos va a llevar a poder pensar una u otra patología. Y también ver a dónde estamos alojando al paciente. Esto que decíamos, de dónde viene nuestro paciente y de dónde se encuentra para poder pensar las distintas etiologías. Y la clasificación de atípicas la podemos dividir en tres grandes estancos: en un componente tumoral, en un componente inflamatorio y en un componente infeccioso. Por otro lado, las podemos también recanizar dentro de lo que son causas mucho más específicas, como una posible clasificación dentro de las neuropáticas, las hematológicas, las metabólicas, las neoplásicas, las vasculitis, las infecciosas, y en un gran grupo de patologías que son las misceláneas, donde podemos encontrar, como dijimos en las series de casos, las más frecuentes, que es el pioderma gangrenoso. En estas misceláneas entran un montón de patologías que pueden tener úlceras atípicas.
Bueno, vamos a empezar de acuerdo a la serie de casos que fueron las publicaciones dentro de todo este gran grupo de patologías. Vamos a quedarnos con aquellas que fueron las más prevalentes, porque de alguna manera nos tenemos que acercar a estas úlceras atípicas. Entonces empecemos con la frecuencia, que van a ser aquellas que ustedes van a tener frecuentemente en su consulta dentro de las que son atípicas. ¿Cómo van a ser estas úlceras neoplásicas? ¿Cómo las tenemos que pensar? Bien, generalmente cuando abordamos una neoplasia tenemos que pensar en aquellas que se encuentran en el tejido cutáneo y los tumores en piel más frecuentes van a ser el espinocelular, el vasocelular, el melanoma, podemos tener también el sarcoma de Kaposi, los linfomas cutáneos, los tumores anexiales, y cuando pensamos en las metástasis más frecuentes son las metástasis de mama y las de pulmón. Tengamos en cuenta que estas metástasis van a estar digamos, en una región topográfica cercana al órgano. ¿Y cuándo estos tumores se van a ulcerar? Generalmente cuando hay un sobrecrecimiento tumoral que va a generar una competencia por el oxígeno, puede haber un trauma en donde genera una ulceración o también por una sobreinfección de la lesión tumoral. El carcinoma celular, lo más frecuente es que se da en cabeza y cuello, pero cuando se da en miembro tenemos un 8% y es muy frecuente que se lo confundan con lesiones de pseudogranulación. Y la tendencia es que sea el sangrado. ¿Cómo se va a ver de esas características? Es este tejido de pseudogranulación que va a estar despulido en la superficie, como podemos ver. Si somos dermatólogos, seguramente le vamos a poner el dermatoscopio y claramente vamos a ver que esto no es un tejido de granulación clásico. Vamos a ver telangiectasias, vamos a ver un tejido de epitelización que se epiteliza y se desepiteliza con facilidad, un pseudoepitelio. Esta característica tan prolija de este tejido de pseudogranulación exofítico, ¿sí? Tenemos que pensarlo. Además, si bien el paciente puede tener signos de enfermedad venosa, esta localización es atípica. Nos tiene que hacer pensar que esto no es una úlcera venosa. El espinocelular. Acá es importante reconocer la condición de un espinocelular, porque si lo encontramos ulcerado, uno de los datos de importancia es que va a tener un componente de mayor agresividad y de mayor capacidad de metástasis. Entonces es importante el diagnóstico precoz para el pronóstico de nuestro paciente con un espinocelular ulcerado. La malignización. Esta es una consideración que lo tenemos que tener en úlceras que se cronifican en el tiempo y que pueden virar a esta posibilidad de malignización, llamadas como úlceras de Marcoli. Este término viene de la cirugía plástica, que solo veían los plásticos en los terrenos de los quemados cuando se injertaban esos procesos inflamatorios crónicos, pero también se empezaron a ver en las úlceras crónicas. Entonces esto es lo que podemos ver. Este es un paciente que tenía una osteomielitis crónica, en donde vemos este tejido de pseudogranulación, en donde lo biopsiamos y observamos que viene un carcinoma espinocelular. Este es otro paciente que, si bien tiene todo un terreno venoso, esta lesión nos tiene que llamar la atención porque es una lesión alta, que epiteliza y se pierde la epitelización rápidamente. Años de evolución, entonces nos tiene que llamar la atención y biopsiarlo. Nos viene un carcinoma vasocelular. Las biopsias que nosotros sugerimos son biopsias en mapa. ¿Por qué? Porque si tomamos una biopsia única, muy probablemente podemos caer en un área en donde no se encuentre la lesión tumoral y caiga en una lesión que diga una úlcera crónica. Entonces, perdamos la oportunidad en el tema de la biopsia. Este caso es un caso para mí ejemplificador. En mi práctica es un paciente que le habían hecho de todo: plasma con platera, cámara hiperbárica, injertos, nada le resolvía. Lo que pasa es que no le iba a resolver nada porque lo que tenía de base era un carcinoma vasocelular. Lo único que no se había hecho en este paciente era una biopsia. Entonces, tener en cuenta en pacientes refractarios que las biopsias deben de ser realizadas a aquellos pacientes que no evolucionan con una buena terapéutica. Este caso para Gaby Carro. A ver, una lesión que venía interpretada en un paciente diabético, entonces le pusieron el diagnóstico de pie diabético. Nada que ver con la lesión. Lo que nos tenemos que llamar la atención cuando tiene categorizado de pie diabético. El paciente tiene diabetes, pero ¿qué es lo que no tiene? El collarete hiperteratóxico. Este no es una lesión de hiperapoyo. Esto claramente es algo diferente, nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Si bien está en la zona de apoyo, pero no tiene todas las características semiológicas de un mal perforante plantar. ¿Sí? Entonces, este paciente había recibido
cámara hiperbárica, tratamiento con medicamentos de alta gama, y por lo cual me lo derivan porque tiene un tejido de granulación que no responde a las topicaciones. Y lo que vemos es un tejido exotípico, lo que el paciente había tenido siempre era un tumor anexiálico, es un poroma equino, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, definir el diagnóstico para poder hacer un tratamiento oportuno y no perder la oportunidad de los tratamientos adecuados. Vamos al otro polo, que son las vasculitis. Había salido en la serie de casos que era de alta frecuencia. Vasculitis. Vasculitis es otra gran, digamos, categoría de patología, ¿sí? La vasculitis solamente representa un conjunto de inflamaciones dentro de los vasos, pero esto representa un montón de patologías. Vamos a ver algunas de emiología, pero no nos podemos detener en esta patología porque es muy amplia y realmente amerita clases seriadas, digamos, para poder abordar esta patología. Lo que tenemos que pensar y cuándo pensarlas, cuando vemos un paciente con estas lesiones purpúricas, ¿sí? Que son estas lesiones de púrpura, que nosotros decimos púrpura palpable. Le pasamos la mano y percibimos a la palpación, estas lesiones tienen relieve. Es eritematoso y tiene relieve. Y es bilateral. Ahí nos tiene que llamar la atención. Pero, ¿qué es lo que nos va a venir el paciente? Con una úlcera. Y es aquí la gran característica semiológica que tienen estos pacientes. Tienen una manifestación muy amplia de lesiones, desde púrpuras, equimosis, máculas, libedo, necrosis, hasta úlceras, por lo cual es muy protiforme las lesiones de las vasculitis. Bien, esto es lo que nosotros vamos a hablar, las púrpuras, las ampollas, las lesiones bilaterales. Nosotros tenemos que pensar en esta patología cuando vemos úlceras en estos contextos y pensar que puede ser una vasculitis. Y al interrogatorio, como les decía Gaby, cuando nosotros le preguntamos, ¿usted qué patologías tiene? ¿Qué medicamentos tiene? Ahí puede ser el hilo conductor a pensar que esto tiene una asociación vincular con su patología de base. Bueno, vamos un poquito más rápido, estas son las lesiones semiológicas que vamos a ver. Y esta es una de las categorías que vamos a tener, los pacientes con AR, grandes grupos de asociaciones con vasculitis, que no solamente pueden tener vasculitis, sino que pueden tener otras asociaciones que son las asociaciones con otras manifestaciones cutáneas y otros componentes como son, por ejemplo, las fijaciones articulares que tienen estos pacientes. Las vasculitis por John-Henner, que son pequeñas lesiones, pero ¿cómo vamos a ver esto? En los niños esto se resuelve rápidamente, pero ¿qué pasa en los pacientes mayores? Tienen un terreno que les va a predisponer a que esto se termine ulcerando. Y vamos a ver dos casos. Este caso, por ejemplo, vamos a ver que deja lesiones pequeñas y este otro caso que deja lesiones de gran destrucción tisular. ¿Por qué? Porque este paciente era un arterial, entonces los terrenos van a dar una lesión clínica absolutamente divergente. Esa es la lesión que vamos a ver al inicio. Y vamos al último punto, que son los piodermas gangrenosos. El pioderma gangrenoso es un gran simulador, es una linda patología de la típica, no tiene nada que ver con las infecciones, es una patología que la tenemos que alojar en las patologías inflamatorias, en donde vamos a tener como factor asociado es al neutrófilo, es la célula que va a estar trabajando y generando este proceso autoinmune y generando el proceso inflamatorio. Es una patología que se asocia a alguna otra patología, como puede ser la artritis reumatoidea, como puede ser los tumores internos, y por eso decimos que es una patología de asociación. Bien, hay patrones diagnósticos, pero estos criterios diagnósticos de Davis no están totalmente comprobados que sean efectivos, pero son orientativos. Tenemos que tener dos criterios mayores y un criterio menor. Los dejo para que ustedes lo puedan ver, pero lo que vamos a ver es que la clínica es la que nos acompaña y tenemos que descartar el resto de las patologías. Por eso, esta es una serie linda de casos, se las quiero dejar, en el tiempo no nos vamos a detener, pero hay bibliografía y literatura que expone digamos, el trabajo en Argentina de este tipo de cosas, ¿sí? Y sabemos que tenemos diferentes clasificaciones, desde lo que es la forma ulcerada, la ampollar, la posturada y la vegetante. La ulcerada es la que nosotros vamos a ver mucho más en la consulta. La característica que estos pacientes van a tener es que son úlceras que arrancan siendo pequeñas y progresan rápidamente a una destrucción tisular y se acompañan de un dolor intenso. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer es con otras patologías como las vasculitis, otras patologías como las patologías arteriales y las infecciosas, ¿sí? Por eso es una patología de descarte, ¿eh?
las características de las cicatrices, que son cicatrices cribiformes. Esto es lo que nos deja y a veces podemos ver, pero vemos las características de las cicatrices cribiformes, que vemos que nos van a dejar porque son lesiones de recidiva. Entonces, si le vemos la cicatriz en la pierna contralateral, nos puede hacer llegar al diagnóstico de esta cicatriz cribiforme. Esta lesión es una lesión sucia, por eso nosotros vemos este aspecto que dicen pioderma gangrenoso, que lo empezaron a pensar como algo infeccioso, pero que no lo es. En este aspecto de sucia el lecho de la herida, ¿sí? Pero tiene que ver con los neutrófilos. Uno de los puntos importantes es que esta patología tiene patercia. ¿Y qué es patercia? Es que ante un trauma se reproduce la enfermedad. Y de la mano de la patercia se describe esto, es el pioderma asociado a los actos postquirúrgicos. Es justamente esto, ante un acto quirúrgico se desarrolla el pioderma gangrenoso. Y en esta serie de casos es interesante que se describe con mayor frecuencia en las cirugías de mama. Lo dejo esto como dato y como tabla porque recibimos realmente muchos pacientes en los procedimientos quirúrgicos de mama. Y nos vamos a lo último, como un picadillo rápido, a las infecciones, que no tenemos que dejar de pensarlas. Hay múltiples infecciones que van a dar lugar a úlceras que acompañan el proceso infeccioso y que la causa es la infección y que si no diagnosticamos la infección nunca vamos a poder cerrar esta herida. Dos cosas importantes: lepra, pensemos en lepra porque es endémica en nuestro país. La lepra en sus diversas presentaciones y en sus apuses puede dar lesiones ulceradas, y también tenemos a la leishmania, es una patología también de la región. Pero tenemos que pensar en los pacientes que hacen un viaje y vienen con estas lesiones, en un paciente, por ejemplo, absolutamente sano, con una lesión aguda después de un viaje. Bien, entonces, ¿cuándo pensar estos pacientes? Cuando son distintos, cuando nos tienen que llamar la atención, cuando es diverso al paciente que veo todos los días en la consulta. Ese es el que me tiene que llamar la atención y lo tengo que empezar a investigar. Como conclusiones finales, pensarlo cuando sale de la edad clásica, que son los pacientes mayores, que es el paciente que generalmente tengo en la consulta, cuando se va de los polos de la edad, pacientes jóvenes, pacientes de edad digamos, joven, pacientes pediátricos, esos son los pacientes que tengo que pensar también cuando tengo úlceras atípicas. Enfermedades crónicas pueden ser la causa, por eso hay que interrogar bien al paciente, cuál es el estado inmunológico del paciente. Los pacientes inmunosuprimidos son muy difíciles de tener este tipo de patologías asociadas. Los medicamentos, muchos medicamentos per se dan esta patología. La hidroxiurea salió en muchas de las series de casos como una patología frecuente. La bilateralidad de las lesiones por alteración de la sensibilidad, las lesiones topográficas, tengo que estudiar a mi paciente para poder llevarme desde la clínica al diagnóstico. Las lesiones desde el punto de vista de la semiología de los bordes. La lesión general del paciente nos va a poder llevar al diagnóstico. El tejido de pseudogranulación, investigar claramente si ese tejido es sangrante, no sangrante, cómo es el epitelio, cómo me recubre, cómo repiteliza. La cicatriz, muchas veces la cicatriz me lleva al diagnóstico. Los bordes me pueden hablar del autotrauma. ¿Dónde vive? ¿A dónde viajó? Si vive en una región rural, si vive en una región citadina. Todo esto me hace pensar qué úlcera puede tener mi paciente. Y este desafío me posiciona en un lugar. Es el diagnóstico y la oportunidad diagnóstica. Si lo hago perder el tiempo, pierdo esto, la oportunidad de ver la lesión, de ver en qué momento lo voy a biopsiar. Y si llego tarde, realmente voy a biopsiar una lesión que no me va a dar ningún diagnóstico. El terreno cutáneo también me va a hablar, porque me va a cambiar la semiología. Y todo esto es lo que yo le tengo que llevar al patólogo y hablar con el patólogo, porque el patólogo, si no, también se va a confundir. Y muchas veces nos confundimos y llevamos con diagnósticos que no tienen nada que ver con la realidad del paciente. Por eso es lo difícil y lo importante de hacer los tratamientos complementarios, pero no nos olvidemos que son complementarios de la clínica, no son sellos, son complementarios. El tratamiento, como dijimos, va a estar asociado al etiológico, al tratamiento local, como habló Gaby, y como siempre terminamos diciendo que la úlcera simplemente va a ser un signo y que tenemos que buscar siempre la enfermedad de base. Ahí está el secreto del tratamiento. Muchas gracias.